Somos conscientes que lo primordial para las personas es la buena salud. Hola a todos, estamos de regreso en su programa ProSalud, promoviendo la buena salud. Estamos en el bloque Entrevista con el especialista. Ahora en el estreno tenemos un invitado especial, nos acompaña Javier Llamosa, él es investigador del sector farmacéutico, trabaja para diversas ONGs y también actualmente es miembro del Comité Técnico de Medicamentos del Consejo Nacional de la Salud. Bienvenido, Javier. ¿Cómo está? Muchas gracias. Javier, sabemos que el 41% de peruanos cuando tiene un problema de la salud, a donde primero acude es la farmacia o la botica. Entonces, la ciudadanía peruana lo primero que quiere saber es diferenciar entre un medicamento genérico y un medicamento de marca. Coméntanos. Sí, eso es muy buena pregunta y es importante que se entienda exactamente. En el mundo existen dos tipos de medicamentos, ¿ya? El medicamento innovador y el medicamento genérico. El innovador es porque una industria farmacéutica invirtió en desarrollar un medicamento, en investigación, muchos años, y se calcula que la inversión es entre 200 millones a 1.000 millones de dólares para sacar un medicamento al mercado, ¿no? Y el sistema de patentes le dice, ok, para que recuperes esa inversión, te voy a dar una patente hasta por 20 años y lo comercializa con exclusividad por 20 años, ¿no? Y en esos 20 años recupera sus costos de investigación y desarrollo y por lo tanto el medicamento innovador tiene un precio más alto. Pero una vez que la patente vence, aparece el medicamento genérico. Cualquier laboratorio puede fabricar ese medicamento y por eso hay muchos genéricos, pero ese genérico se comercializa de dos maneras. El genérico bajo el nombre común internacional, o sea, el DCI, o sea, si es paracetamol, se vende como paracetamol, y el genérico de marca. Es el mismo genérico, pero le ponen una marca. La farmacéutica le pone una marca para buscar adherencia de esa marca, pero ambos siguen siendo genéricos. Entonces, cuando vamos a una farmacia encontramos un genérico y un genérico de marca. Muchas veces le dicen solamente que es de marca, pero en realidad sigue siendo genérico. Ambos son genéricos y el medicamento innovador, que tiene un precio más alto. En realidad estos genéricos, ya sea con marca o sin marca, deberían tener un precio igual o similares, pero eso no sucede así. A veces vamos y encontramos uno de marca, cuesta más alto y decimos, no, ese es mejor. Pero en realidad lo que estamos comprando es una marca bajo el mismo producto, que es el mismo principio activo, y muchas veces fabricado por el mismo laboratorio. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia en porcentajes de un precio de genérico y de marca? Para que la gente sepa. Sí, como estamos en un país, en nuestro país es libre mercado y los medicamentos se rigen bajo la oferta y la demanda, entonces hay muchas veces, y ha habido casos, hemos hecho investigaciones en las cuales, por ejemplo, un ciprofloxacino, fabricado por el mismo laboratorio peruano, con la misma máquina, el mismo personal, el genérico costaba 50 céntimos y el de marca costaba 12 soles. ¿No? 12 soles por cada tableta y es el mismo principio activo, es la misma marca, el mismo fabricante y todo. Entonces, no se regula el precio de los medicamentos en el país, entonces el que comercializa le puede poner un precio muy alto o muy bajo y eso no es ilegal. Okay. Pero el ciudadano debe estar muy informado claro, para tomar una decisión adecuada, ¿no? Sí. Y para eso existen mecanismos como el Observatorio de Precios de Medicamentos. El Ministerio de Salud tiene un observatorio donde el ciudadano puede ingresar y ver, mira, el ciprofloxacino puede costar entre 50 céntimos, 14 soles, 5 soles, 6 soles, y el ciudadano toma la decisión de cuál comprar, ¿no? Coméntanos un poco por tu experiencia amplia, ¿cómo es el tema de los excipientes que se importan para la fabricación de medicamentos que vienen de otros países? Es decir, el Perú tenemos laboratorios farmacéuticos, pero los principios activos de los excipientes se compran, ¿no? Se importan muchas veces de la India, de China, también de Alemania, se importan y aquí se manufactura, o sea, el principio activo se trae, se le pone a los excipientes y termina convirtiéndose en una cápsula o un jarabe, ¿no? Pero dependemos de un fabricante internacional, ya sea China, la India, ¿no? De ellos dependemos y luego lo transformamos y lo colocamos en el mercado como un producto farmacéutico terminado, ¿no? Interesante. En América Latina solamente Brasil, Argentina, México tiene laboratorios de productos, de insumos químicos. Okay. Los demás todos dependemos de productos químicos. ¿No ha habido alguna iniciativa en Perú? Hace muchos años en Perú fabricábamos antibióticos y uno de los mejores del mundo, pero se dejó de hacer porque, bueno, el precio era alto, el mundo ha sido globalizado, la India y la China tienen precios más bajos y terminó... Claro, la mano de obra... La mano de obra es más barata y entonces terminó desapareciendo las iniciativas que en el Perú existieron, ¿no? Interesante. Sabemos que la pandemia pues afectó
a toda la población a nivel mundial y en Perú. Y en la misma pandemia muchas cadenas aumentaron sus precios de medicamentos de forma excesiva. Inclusive no coincidían los precios que aparecían en las páginas web con los precios que el ciudadano iba a la botica o la farmacia, eran diferentes. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, hay dos cosas ahí. Primero, que en pandemia la fabricación de insumos químicos para el mundo se agotó, porque había una gran demanda, ¿no? Se agotó, claro. Los precios subieron, los fletes subieron y sí, en pandemia muchos medicamentos subieron como consecuencia de estos procesos. Todos los costos se elevaron, entonces las farmacias y las boticas también tuvieron que elevar los precios, ¿no? Pero en algunos casos se aprovecharon y elevaron demasiado el precio. Entonces ha habido de los dos, ¿no? O sea, si debieron subir los precios en pandemia, sí pues, porque teníamos un problema. El flete se elevó, una gran demanda, casi no había, paracetamol casi no había, entonces el precio se elevó, pero algunas empresas sí también abusaron de eso y le pusieron un precio bastante alto, ¿no? Y mucha industria farmacéutica tuvieron que tener estos procesos, ¿no? Interesante. En tu experiencia, ¿por qué en pandemia las boticas, que entiendo que hay más de 15.000, no se convirtieron en centros de diagnóstico COVID para las pruebas COVID, y también por qué no se convirtieron en centros de vacunación? Sí, porque eso lo pasó en otros países. Así es, esa es una buena pregunta, porque en otros países las farmacias y la botica son centros, farmacias en realidad, o drugstore como le llaman en Estados Unidos, formaron parte del sistema de salud y eran lugares donde se podrían hacer las pruebas, ¿no? Entonces eso era importante. En el Perú tenemos más de 15.000 boticas y farmacias, más unidades de las que tiene el Estado, ¿no? Y fácilmente, si el Estado logra o reconoce y los incluye dentro del sistema de salud, fácilmente se podrían convertir en puntos de promoción de la salud, de lugares de prevención, lugares de vacunación, por ejemplo, en la pandemia fácilmente, pero eso no ha sucedido, ¿no? Y eso tenemos que cambiar, tenemos que hacer hacer unas iniciativas para lograr involucrar, y creo que ganaríamos una gran cantidad de lugares de puntos de salud que podrían ayudar a mejorar la salud en el país, ¿no? Eso es una tarea pendiente. Una buena iniciativa que ojalá que se pueda plantear en una próxima pandemia. En algún momento yo fui el decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima y se hizo esa iniciativa, se llegó hasta un proyecto de decreto supremo, ¿no? Pero ahí quedó porque, desde nuestro presidente, desde que se eligió Castillo como presidente hasta la fecha hemos tenido 6 ministros de salud y una bastante rotación, y eso no hace que las políticas públicas sean a largo plazo. Así es, es un tema. Javier, ¿cuál es la situación actual sobre el acceso a medicamentos para la población nacional? ¿Esa oferta se encuentra en un precio justo? ¿Está para el bolsillo del peruano promedio? ¿Cuál es el nivel de precios de los medicamentos? ¿Podríamos decir que hay una concentración de precios por las grandes cadenas que casi podría decir que es un monopolio y ofrecen solo productos de marcas de estas mismas cadenas? El mercado te va a ofrecer lo que ellos desean ofrecerte y el ciudadano y el consumidor decide qué comprar. O sea, estamos frente a una oferta y una demanda, entonces el ciudadano, si es exigente y tiene la información adecuada, va a poder decidir, ¿no? Tenemos instrumentos. El Observatorio de Precios de Medicamentos es un instrumento donde el ciudadano puede saber cuál es el rango de precio. ¿Verdad? Así es, claro. El precio. Pero además también tenemos el Código de Protección y Defensa del Consumidor que dice y obliga a todas las boticas y farmacias a tener un listado de precios de los medicamentos en cada botica y farmacia. Están obligados a hacerla, pero si uno va no la encuentra. Claro. Y el ciudadano podría exigir eso. El acceso a esa información. Acceso a esa información, ver la lista de precios y decir, acá el precio cuesta 1, cuesta 5, cuesta 10, y yo quiero este o yo quiero el más alto. Es una decisión del ciudadano, pero eso no existe. Entonces, sí necesitamos un ciudadano más activo que exija que se cumpla el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que obliga a la botica de farmacia al INDECOPI, y además el observatorio, y con eso el ciudadano puede exigir mejores precios de los medicamentos, porque las farmacias, las cadenas, muchas veces, y en algún momento también se hizo un estudio en las cadenas de botica y farmacia cuando pasó esta concentración del mercado, ¿no? Y toda concentración es riesgosa porque hay una posición de dominio que los países no pueden permitir que exista. Y se observó, por ejemplo, que cuando uno, en eso estamos hablando del 2018, cuando uno iba a una cadena, la cadena te ofrecía su marca, porque tenía sus propias marcas, y su marca costaba 15 o 20 veces más. 20 ¿no? veces. Sí, y no ofrecía el genérico DSI, ¿no? Entonces, luego hubo todo un proceso, hoy sabemos que ya ofrecen el genérico DSI, porque el ciudadano también lo pide. Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? El ciudadano tiene que ser un ciudadano activo, que exija precios, que exija las posibilidades que hay y él toma la decisión de cuál comprar, ¿no? Pero también entendiendo de que un genérico DSI, o sea, si la amoxicilina lo vende como amoxicilina es un genérico DSI, pero si la amoxicilina lo vende como marca, Amoxan, Amoxol o el conombre, sigue siendo genérico. O sea, ambos son genéricos, o sea,
ya es una decisión del ciudadano, ¿no? Interesante. Coméntanos ahora sobre la inocuidad en los medicamentos. ¿Existe? Mucho se habla de efectos colaterales. ¿Cómo tú puedes recomendar para minimizar? Por ejemplo, ¿cuál sería la dosis recomendada para el paracetamol para no generar efectos colaterales en el organismo, ¿no? Sí, esa es buena pregunta porque no existe un medicamento inocuo. Okay. Todos tienen efectos adversos, dosis tóxicas, entonces hay que saber cómo acceder a los medicamentos. Primero, los medicamentos deben ser prescritos por un médico frente a una afección. No me debo automedicar, porque cuando me automedico estoy generando un problema, porque muchas veces nos automedicamos con antibióticos y no terminamos de consumir la dosis completa, el tratamiento completo, y lo que hacemos es generar resistencia. Y en el mundo la resistencia es un problema porque ya casi no tenemos antibióticos para las nuevas infecciones, están agotándose, entonces tenemos que cuidar el arsenal terapéutico, ¿no? Entonces los medicamentos deben ser prescritos, los antibióticos deben ser prescritos, pero hay un grupo de medicamentos que no necesitan prescripción. Los OTC, ¿no? Los OTC, por ejemplo, los antigripales, los antiinflamatorios para los dolores menstruales, no requieren una receta médica, pero sí necesito saber qué contiene y cuándo tomar, ¿no? Uno de los medicamentos más consumidos es el paracetamol, ¿no? Es el medicamento más seguro, el analgésico más seguro, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no podría consumir más de 4 gramos por día, o sea que son más de 8 tabletas por día, porque puedo tener problemas en el hígado, entonces también tiene sus efectos, entonces eso hay que conocer, o sea, yo no puedo automedicarme con paracetamol y tengo dolor y tomo paracetamol, no, más de 8 tabletas por varios días puedo tener problemas hepáticos, entonces no existe medicamento inocuo, va a depender del ciudadano del sistema inmunológico, de su sistema, de leer el prospecto porque dice cuánto debes tomar, en qué momento debes tomar. Entonces, eso se llama una automedicación responsable, porque he leído y sé lo que estoy tomando. Sí. Los antigripales, por ejemplo, tienen clorfenamina, tienen paracetamol y una serie de medicamentos que, si yo tomo un antigripal y tiene clorfenamina, un efecto colateral es que me dé sueño. Entonces, si estoy manejando y tomo un antigripal, puedo tener un problema. Entonces, eso se llama una automedicación responsable, ¿no? Interesante, Javier. Siempre que se habla de la salud, se habla de las poblaciones más vulnerables, que están más dispuestos obviamente a enfermarse. ¿Realmente se está democratizando el acceso a los medicamentos en la población peruana? Ya que cuando uno acude a un doctor, lo usual es que se brinde un tratamiento que dure 2 o 4 semanas, entonces el gasto se incrementa considerablemente para esta población, ¿no? Sí, bueno, desde un presidente dijo de que ahora todos los que no tengan seguro de salud, por ejemplo el seguro social, se integrarían al SIS, ¿no? Al SIS. Todos tenemos SIS en este momento. Si no tenemos seguro, estamos dentro del sistema integral de salud de SIS, ¿no? Pero lamentablemente nuestro sistema de salud tiene un desabastecimiento crónico de medicamentos, ¿no? El médico me prescribe, voy a la farmacia y no lo encuentro. Y lo que termino haciendo es cruzar la pista y comprar y gastar en mi bolsillo. Y el gasto de bolsillo en el país es alto. Hasta el 2019 el gasto de bolsillo en relación al gasto en salud era el 39,5%, ¿no? Más alto que el de Chile. En Colombia, por ejemplo, el gasto de bolsillo en medicamentos es del 15% aproximadamente. Acá estamos en el 39,5%. Antes de pandemia, yo estoy seguro que después de pandemia eso llegó a 55% porque todo el mundo gastaba de su bolsillo para comprar sus medicamentos. Medicamentos que en realidad no debería comprarlos porque el sistema de salud, si el sistema de salud funcionara adecuadamente, me los entregaría gratuitamente, claro, como derechos, el derecho a la salud y el derecho a gozar del avance de las tecnologías también. Entonces, como es Padomi, ¿no? En unos casos. Por ejemplo, Padomi te entrega los medicamentos, claro, que es del seguro, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos un alto gasto de bolsillo y eso es como consecuencia del desabastecimiento, de los cambios en el sistema de salud, que no compren los medicamentos en forma oportuna y terminamos gastando de bolsillo y es tanto el gasto de bolsillo que tenemos hoy muchas boticas y farmacias al frente de los hospitales, ¿no? Exacto. Si el sistema fuese eficiente, ninguna farmacia habría afuera porque claro, todos lo entregarían en forma gratuita, ¿no? Interesante. Javier, te agradecemos tu presencia aquí en ProSalud, promoviendo la buena salud. Por último, ¿qué consejos le das a la población peruana para poder adquirir precios según sus medicamentos con el mejor ahorro posible con tu experiencia que tienes, ¿no? Sí, lo más importante es, los medicamentos y sobre todo los antibióticos deben ser bajo prescripción médica, ¿no? No se debe automedicar y si nos automedicamos deben ser con aquellos medicamentos que están autorizados como los OTC, ¿no? Y cuando vamos a comprar un medicamento con una prescripción, informémonos. Busquemos el observatorio de precios de medicamentos, eso es un indicador de cuántos son los márgenes de precios para yo decidir cuál está mejor al alcance de mi bolsillo. Exijamos en la botica y la farmacia que me muestre el listado de medicamentos, de precios de medicamentos, si es que así considero, y están obligados a hacerlo, y luego tomamos una decisión informada, ¿no? Yo puedo comprar el más caro, el más barato, el intermedio, es una decisión mía, pero están obligados las farmacias a brindarme la información adecuada y también yo como consumidor responsable mirar el observatorio de precios para tomar una decisión adecuada, ¿no?
Gracias, Javier. Después de esta interesante entrevista sobre el sector farmacéutico y la salud para todos los peruanos, regresamos después del bloque en ProSalud, promoviendo tu buena salud.